Señor, sé que esta palabra, Dios, es viva y eficaz. Esta palabra es poderosa en tus manos y en tu boca, Señor. Padre eterno, usted me ha otorgado, Señor, como su siervo, poder transmitir. Y anhelo, Padre, que de la misma forma, con el mismo fuego, ímpetu y poder que usted me ha entregado, sea transmitido hacia el corazón de tu pueblo, Señor. Y que todos podamos aprender, pero también recibir y poner en práctica. Ayúdenos, Señor, a conocer la verdad de tu palabra y a poder enseñar a aquel que necesita. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Me has bien dicho, va a atacar Rusia a Israel. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál de las razones se le quedó en su cabecita y aprendió en su corazón? A ver. ¿Por qué le atacaba a Israel? Porque quiere gobernar desde el centro del mundo hacia el mundo entero. ¿Sí? ¿Qué más? Porque quiere hacer desaparecer a Israel. Uno de los principales propósitos del mundo árabe o de los países árabes y de Rusia, de China y todos ellos, Corea incluso, quieren hacer desaparecer a Israel, ¿no es cierto? Pero sabemos que Israel está protegido por Dios. Israel en ese tiempo se verá en un terrible aprieto como nunca antes ellos se habían encontrado. A partir de 1949, cuando fue la Guerra Fría o la Guerra de los 6 días, más bien dicho, nunca ha sido tan presionado y se ha visto en tantos problemas y aprietos como va a ser en aquel tiempo, ¿sí? Y no solo eso, sino que va a encontrarse. ¿Cómo se encontraría Israel en ese momento? ¿Cómo se va a encontrar en ese momento Israel? Ahora, levante la manito. Levante la manito. A ver, mija. Exacto. Va a estar tranquilos y confiados. Pero también, ¿cómo más se va a encontrar? Diga, por ahí dijo. Desarmados. ¿Qué quiere decir? Indefensos, ¿verdad? Confiados, porque se entregaron hacia la confianza del anticristo que había firmado el acuerdo de paz y seguridad. Y supuestamente este gobierno dijo: listo, no hace falta que usted use armas, no hace falta que tenga los muros alrededor de la ciudad, así que tranquilos, ahora vamos a vivir en paz. Y ellos se entregaron a esa confianza y prácticamente se entregaron a una destrucción, porque mientras más confiados se encuentren, la Biblia dice, cuando escuches paz y seguridad, se viene una guerra repentina. Y eso es lo que le pasa a Israel. Y va a verse pues en aprietos cuando 37 naciones o más de 37 naciones estén atacándolo, apenas ellos se encuentren vulnerables, indefensos. Entonces empieza un ataque monumental, por decirlo así, de multitud, no solo de naciones, sino de un ejército grande y muy poderoso conformado por estas naciones. Y van a ser atacados ¿por qué lados van a ser atacados? Por los 4 puntos cardinales, iniciando en el norte. ¿Quién está en el norte? Rusia, ¿verdad? Entonces les van a dejar sitiados, en otras palabras, encerrados, porque todos van a tratar de atacarles todos los frentes, van a estar sitiados. Y todos los judíos, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, se verán no solo en aprietos, sino que pensarán que no van a tener esperanza. Dirán: aquí fue nuestro fin, hasta aquí hemos llegado, y perderán esa esperanza, esa tranquilidad de sobrevivir. Y será un momento peor de lo que se vivió en el movimiento nazi, cuando hubo la existencia de este hombre de Hitler, ¿verdad?, que los persiguió y los mató a millones de judíos. Pues se verán peor que en ese tiempo,
¿Sí? Ellos recordarán ese tiempo y dirán, esto va a ser peor y vamos a morir todos. Es decir, que Israel va a entrar en una tremenda crisis de miedo y de terror. Pero es ahí, como les había indicado, y lo que hoy vamos a estudiar justamente, es ahí donde Yahweh Sebaot entra en acción. Aleluya. ¿Sí? Entra en acción el Dios Todopoderoso. Ay, porque con Dios nadie se mete, y lo que Dios dijo se cumple. Amén. Y viene el Señor para salvarle a Israel. Dios mismo le permitió que se quede vulnerable, con miedo, temeroso, sin esperanza, entregado a una falsa paz, a una falsa confianza, y de repente entra en acción Dios para demostrarles quién es el que manda aquí. Aleluya. Y por eso quiero que abramos en Ezequiel capítulo 38. Y ahora sí entramos en tema después de la pequeña introducción que hicimos. Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Ezequiel 38, 22. Vamos a ver qué dice el profeta Ezequiel. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y el poder de su Santo Espíritu. Eso. Están despiertos algunos nomás. Y dice la palabra del Señor: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Tome asiento. Ay de los que se quieran atrever a tocar al pueblo de Dios. El Señor entra en acción y no de bonita manera. Esto va a ser impresionante, amada iglesia, porque cuando ya ellos no tengan esperanza, Yahweh Sebaot. ¿Y por qué digo Sebaot? Porque Yahweh Sebaot significa el Dios de los ejércitos. Se va a despertar el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, y va a intervenir con todo lo que está hablando Ezequiel. ¿Con qué nomás? Pestilencia, sangre, lluvia impetuosa, granizo, fuego y azufre. Cualquiera diría, pero un hito nomás, ¿para qué tanto? Esto, por eso le digo, va a ser impresionante. Va a ser una intervención nunca antes vista en toda la historia de la humanidad. Y con esto, y solo Él, hermanos, solo Dios les va a poder defender de su virtual desaparición. Porque si no interviniera Dios, ese día desapareciera Israel por completo. Imagínese 37 o más de 37 países atacando un país pequeño, más pequeño que Ecuador. Imagínese usted. Es para que no quede ni para el cuento. Entonces Dios permite esto para que vean su poder. Es así, mis amados, como Dios permite que le suceda a usted algo, porque usted quizás se olvidó del poder que Él tiene. Entonces Dios dice: voy a ponerte una enfermedad, voy a permitir que sea tocado tu cuerpo, que sea tocado tus hijos, que sea tocado tus finanzas, que sea tocada cualquier cosa, porque te olvidaste que quien un día te ayudó y te sacó de esa podredumbre del mundo está ahora contigo también para sacarte de los más impetuosos problemas y circunstancias y crisis que se te pueda aparecer y te pueda tocar. Porque yo soy Yahweh, el creador, dice el Señor. Yo soy el Dios todopoderoso y nada ni nadie puede en contra mía. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Usted y yo no podemos dudar ni una milésima de que Dios le ha abandonado. Dios sigue con usted y va a seguir con usted. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo.
Entonces usted tiene que ir y caminar confiado, con frente en alto. ¿Cuántos caminan así? Se nota. Oiga, cuando usted camine, dice: yo soy hijo de Dios. No me hago el orgulloso para lastimar a alguien. No, yo alzo mi cabeza con orgullo porque soy hijo de Dios. Y como tal, yo voy a hacer quedar bien a mi Señor. No voy a dudar de Él, no me voy a quejar de nada, porque Él está conmigo. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. Pero solo Dios en ese momento va a ser el único que le puede salvar. Ni el anticristo le va a salvar. Es más, el anticristo desaparece ahí. No entra más en escena. Si usted se da cuenta, ahí ya no hablan del anticristo. O sea, le dejó poniendo en el problema y nos vemos. Ahí verás cómo te defiendes, Israel. Pero por eso entra el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a defender a su pueblo. Y si sobrevive en ese momento, será solo por la mano poderosa de Yahweh, nadie más. Por eso usted tiene que reconocer siempre que la gloria es para Él y es de Él. De repente le llamó su jefe, le alzó el sueldo. Gloria a Dios, gracias Señor, porque tú hiciste la obra. Se le abrió una puerta, etcétera. Cualquier bendición y cualquier bien que se le pueda venir viene del Señor. Incluso si algo le está sucediendo, te diga: Señor, sé que quizás tengo que ser probado, tengo que ser pulido, tratado. Algún propósito usted tiene conmigo, Señor, pero sé que estás conmigo y no me vas a dejar. Así que Israel no va a mover ni un dedo. ¿Qué dedo va a mover si ya todas las armas le quitó el anticristo? El anticristo le deja sin armas. O sea, detrás de todo esto tenía un plan. El anticristo tenía una segunda intención. Y la intención era: aquí se va a destruir Israel. Y los vivísimos saben, ¿no es cierto? Los problemas más grandes los dejan a los demás y uno sale corriendo. Por eso un líder, cuando se enfrenta a un peligro y sale corriendo, es un cobarde. Un líder nunca puede esconderse y dejarle al pueblo que se enfrente. Si tú eres un buen líder, vas a dar tu vida por las ovejas. Ay, ¿no les gustó? Porque a nadie le gusta dar la vida por otros. Pero ese es el mayor y más grande amor, dijo Cristo. Todo aquel que da su vida por su amigo, no hay amor más grande que ese. Y mucho más aquel que da la vida por su enemigo. Porque es más fácil dar la vida por un amigo que por el enemigo. Pero aquí somos primerito para señalar. No, aplástelo, pastor, aplástelo. Póngalo en disciplina. No hay amor. Entonces, Cristo nos enseña a tener amor por el prójimo. Y aquí Israel no va a poder mover un dedo, hermanos. No va a poder defenderse. Van a agachar la cabeza y van a decir: aquí está nuestro final, ¿no es cierto? Será solo porque Dios va a defenderles. ¿Y cómo los defiende? Con lluvia, con fuego, con piedras, con azufre, con granizo. El enemigo quiso pisar la tierra santa y Dios dijo: a ver un momentito. Nunca Israel fue el mejor ejército por las armas que tienen y por la cantidad de soldados que tienen. Siempre fue el mejor ejército porque Dios estuvo con ellos, está con ellos y estará con ellos. Así que aquí no cuenta números, aquí no cuenta multitudes, aquí cuenta la mano del Dios Todopoderoso. Así que yo me imagino que ese momento va a ser algo medio similar a lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra les va a quedar cortito, hermano, porque en Sodoma y Gomorra cayó solo fuego. Aquí mire lo que cae: lluvia impetuosa,
granizo, piedras, fuego y azufre. O sea, los va a devastar. Y esto va a suceder en los montes de Israel, en las alturas de Golán. Golán es el lugar en el norte donde están los montes de Israel, los principales montes donde siempre se desatan las batallas, las guerras. Y ahí mismo, en ese monte donde se desató la guerra en 1949, ahí mismo se va a desatar esta guerra, donde Dios va a despedazar a Rusia y a todos los que estén con él. Y así va a tener lugar la caída de esta nación de Rusia. Ahí es cuando Rusia desaparece, hermanos. Bien, vamos a Ezequiel capítulo 39. Vamos a tener que ir y venir, ¿no? Vamos al 39, después regresamos al 38, porque Ezequiel tiene muchas cosas que decir con respecto a este tema. Ezequiel 39 del 1 al 3. Mire lo que dice: tú pues, hijo de hombre, le está hablando Dios al profeta y le dice: hijo de hombre, profetiza contra Rusia. Ya vimos que Gog es Rusia, ¿verdad? Ya, entonces ya no vamos a retroceder en el tema, ya sabemos, ya vimos bíblicamente que así es. Entonces le dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Rusia y di: así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Rusia, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. En pocas palabras, el Señor está diciendo que va a hacer desaparecer todos los tanques de guerra de todos estos pueblos enemigos del pueblo de Israel. Todas las bombas, todos los rifles, todas las balas, todo va a ser despedazar con todo lo que envía Dios. Va a ser destruido de una manera poderosa. Pensé que iba pasando las imágenes, mi Jorgito, habla en serio. Entonces va a destruir todo en absoluto. Todo. Versículo 4: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Y enviaré, otra vez voy a decir, fuego contra Rusia y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Yahweh el Señor. Tremenda declaración, hermanos, porque lo que se viene para Rusia es una destrucción total. Luego de que ellos mismos piensen que va a ser fácil atacar a Israel, están indefensos, están sin armas, ya no están con muros, ya no tienen la cúpula de hierro. Ahora sí, facilito entrar. Ya no hay nada que les defienda. Ya Estados Unidos no está. Entonces 37 países con un país pequeño indefenso, facilito, dice Rusia, ¿verdad? Eso van a pensar. Pero se encontrarán con nada más y nada menos que contra la ira de Dios. ¿Quién los destruirá? En las mismas puertas de Israel, en los montes del Golán, que queda ubicado al noreste de Israel, en las fronteras entre Israel, Siria, Líbano y Jordania. Ahí están esos montes. Ahí está el mapa. Toda la parte donde están esos puntitos azules, todo eso es Israel. Y donde están las líneas rojas alrededor,
Ahí es donde se encuentran los montes, son las fronteras de cada uno de los países con Israel. Por eso es que entran por todos esos lados. Miren que entran por arriba, por el lado del este, del oeste, del sur, todos los lados, los 4 puntos cardinales. Y van a rodearle a todo Israel. ¿Sí? Y ahí donde están esos puntitos entrecortados rojos, ahí son los montes del Golán. Mire que va a ser terrible la mortandad en ese lugar, que no solo serán incluso atacados los rusos con lo que leímos anteriormente. O sea, pastor, no va a ser solo con eso que va a atacar Dios, que los va a destruir. No, le voy a decir qué más va a hacer Dios. ¿Quieren saberlo? Ezequiel 38, 18 al 20. Ezequiel 38 del 18 al 20. En aquel tiempo, cuando venga Rusia contra la tierra de Israel, dijo Yahweh el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Ay, Dios mío, porque he hablado en mi celo. O sea, Dios es celoso. Y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra. O sea, va a venir un terremoto como usted no tiene idea, hermano. Aparte de lo que manda desde el cielo, viene un terremoto. Dice que los peces del mar, estoy bien, ¿no? Las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes. O sea, el terremoto va a ser tan fuerte que los montes van a moverse de un lado para el otro y los va a derribar a los enemigos, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. ¿Qué significa los muros caerán a tierra? En ese momento, todos los edificios y todas las construcciones hechas por los hombres van a ser destruidos. Los edificios se van a venir abajo, las casas se van a venir abajo, todos los puentes se van a venir abajo, la tierra se va a abrir, los montes se van a mover. Va a ser, wow, o sea, no sé si usted puede entender lo que esto va a pasar. No sé si ahí, incluso viendo un poquito las imágenes, usted puede más o menos darse cuenta de lo que eso va a venir. Ezequiel 39, 6, vamos al 39. Y enviaré fuego sobre Rusia, nuevamente vuelvo a repetir, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Yahweh. Me van a conocer. Poquito de mi ira nomás, dice el Señor, poquito. Van a ver quién soy yo. ¿Sí? ¿Usted se imagina cómo va a caer ese fuego del cielo? ¿Cómo va a caer esas piedras? O sea, yo no sé cómo usted se podrá imaginar. ¿Cómo va a caer? Fuego, azufre, piedras, granizo. Imagínense. No, la sangre no cae del cielo. La sangre es por la mortandad que tienen. Escuche. En el 39:6 dice: y enviaré fuego sobre Rusia y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Yahweh. Ahora, muchos países habitan hoy por hoy en el Golfo Pérsico, ¿verdad? Ya de eso hablamos, de los países que habitan ahí. Son países petroleros por excelencia. Imagínese que Dios no solo va a enviar sobre ese sector que vimos en el mapa de los montes del Golán, sino que la Biblia dice que todos los países que confabularon y se unieron con Rusia, o que están de acuerdo con Rusia, aunque no participen directamente, van a ser destruidos.
O sea, hasta los países árabes más lejanos de Israel van a ser tocados y no se van a salvar ninguno. Nadie de ellos se va a salvar. Vamos a Ezequiel capítulo 38, versículo 21. Ezequiel 38, 21. Y en todos mis montes, mire lo que va a pasar. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahweh el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Otra cosa más, hermanos. No es suficiente ni el fuego, ni el granizo, ni la lluvia, ni el azufre, ni las piedras. No es suficiente. Vino el temblor, el terremoto. No es suficiente. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Va a traer confusión en todos los soldados que están en contra de Israel, y se van a matar los unos contra los otros. O sea, no sabrán ni siquiera cuáles son sus enemigos, y van a empezar a meter bala al que se acerque, el que esté atrás, el que esté adelante, y se van a matar entre ellos. Tremendo, hermanos. O sea, va a ser una masacre y una carnicería terrible en esos tiempos y en ese lugar. El juicio de Dios va a venir sobre ellos. Va a quitar su razonamiento, su quicio, su juicio mismo, y para colmo el fogonazo del cielo los va a consumir. Y lo más sorprendente de esto, ¿sabe qué es? No es la intervención solo de Dios. Es que Dios va a mandar todo eso, pero a ningún judío les va a tocar nada. ¿Usted puede imaginarse eso? O sea, cae todo eso, pastor, viene el terremoto, caen los edificios, las casas, y ni un judío va a ser tocado. Así es. Tremendo milagro, hermanos. Ese es el Dios al que yo sirvo, hermano. Yo no sé usted, pero yo sirvo a ese Dios. Un Dios todopoderoso, que cuando se trata de su pueblo y sus hijos, así los tiene, así nos tiene a nosotros. Y nadie puede tocarnos. Para que nos puedan tocar, el diablo tendrá que tocar la mano de Dios primero. Por eso es que el diablo no sabrá qué hacer en ese momento. Qué tremendo. Va a traer una confusión, y vamos a ver qué dice Ezequiel 39, 11. Vamos otra vez al 39. ¿Qué dice? En aquel tiempo yo daré a Rusia lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Rusia y a toda su multitud, o sea, todos los países que estaban con él, y lo llamarán Valle de Hamón Gog, o de Amón Gog. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo? ¿Usted se imagina cuánta gente habrá en un ejército de 37 países? ¿Usted se imagina cuántos soldados? Si solo China tiene 2 millones de soldados, hermano. Solo China. Rusia va por ahí. Usted se imagina 37 países. ¿Cuántos millones de soldados no habrá? Yo me pongo a pensar aproximadamente, siquiera, unos 50 millones de soldados. Como bajo. ¿Sí? Terrible. Imagínese que cuando mueran, todito ese valle y todos esos montes de Israel, ¿cómo apestará muerto, hermanos? Apestará. Tremendo. Una descomposición de cadáveres. Mire lo que dice
Mire, tantos muertos a esas alturas, trasladar a cada uno a su lugar de origen o buscarle un cementerio a cada uno de ellos va a ser pérdida de tiempo. No van a poder. No van a poder. Será una pérdida total de tiempo. Por lo tanto, los enterrarán ahí mismo. O sea, muerto que encuentran, hacen hueco ahí mismo. No hay cómo de otra forma. Pero de que tienen que enterrar, tienen que enterrar. Porque si no, el olor, imagínense cómo va a apestar eso. Tantos muertos les van a enterrar ahí. Imagínense gran cantidad de cadáveres calcinados, muertos bueno, no es de espada, sino las armas que ahora se utiliza, la sangre que va a correr ahí, ríos de sangre. Totalmente. Y imagínense también la gran cantidad, no solo de cadáveres calcinados, sino restos de aviones, restos de helicópteros, restos de tanques de guerra, de las armas. Conecten bien eso, porque si no va a ser cortocircuito, por favor. Imagínense ustedes. Tremendo. Vamos, miren, vamos al versículo 12, lo que dice. Y versículo 13. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. En otra versión dice para purificar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Todos, ya les voy a explicar eso qué significa. Y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Yahweh el Señor. Imagínense, tremenda descomposición durante 7 meses. Qué olor tan terrible va a ser eso. Ya más o menos, ¿desde qué día empezará a apestar un cadáver? Tercer día, yo creo, ya, ¿no es cierto? Imagínense 7 meses. 50 millones de soldados ahí. Eso va a ser terrible. Y van a tener que durante 7 meses enterrarles. O sea, ¿por qué? Porque más que te apresures, no van a alcanzar a enterrar rápido, sino que dice la palabra del Señor que se demorarán 7 meses en enterrar a todos. Tremendo. ¿Para qué? Para que pueda limpiarse la tierra. Incluso podemos comprobar esto también con otro profeta. No solo Ezequiel lo dice. Joel capítulo 2 versículo 20. Joel 2:20. Mire lo que dice: y haré alejar de vosotros al del norte. Está hablando de Rusia mismo. Mira, Joel no lo menciona como Gog ni Magog, sino que le menciona como al del norte. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición. Imagínense el olor. O sea, Joel también pudo confirmar lo que dijo Ezequiel, porque y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas, dice. Por eso le digo, mis amados, lo más sorprendente es cómo Dios, con un cálculo tan milimétrico, va a destruir solo a los enemigos de Israel y ningún judío va a ser tocado. Vamos a Ezequiel 39:14. Regresemos a Ezequiel. Ezequiel 39:14. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Imagínense, porque recuerde que no solo va a ser los montes y los que murieron de los otros países que estaban un poquito lejanos de Israel, que también se confabularon con Rusia. Dice la Biblia, y aquí está diciendo Ezequiel, que los 10 millones de judíos saldrán a enterrar muertos. O sea, esos 7 meses será el trabajo de todos. Y ni siquiera se alcanzarán los 10 millones de judíos
a enterrar a esa multitud de soldados muertos. Van a tener que contratar gente de otros países para que sigan limpiando la tierra. O sea, cosa seria, hermano. No es nomás así que va a haber una guerrita como la que vemos ahora, que se rompe, que se despedaza un edificio, que por acá no sé qué, que mueren por aquí solo 100 personas, que 200. No, hermano, esta guerra va a ser como nunca antes. Ezequiel utiliza la palabra inspección en una versión, o reconocimiento en esta versión Reina Valera, para explicar que todos los judíos, después de los 7 meses de purificación de la tierra, van a salir a enterrar los cadáveres, que incluso van a tener que contratar, vuelvo y repito, gente con sueldo para que puedan enterrar. Versículo 15, ahí mismo en el 39 de Ezequiel. Ezequiel 39:15 dice: y pasarán los que irán por el país. O sea, la gente extranjera que pase no va a poder pasar, porque los caminos van a estar interrumpidos, todos muertos pues en el camino. Van a tener que pisarles a los cadáveres por encima para poder pasar, si es que quieren pasar. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepulteros en el valle de Amón Gog. Van pasando, ven un hueso y tienen que poner una señal. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué clase de señales van a poner a los cadáveres? Normalmente los gentiles, ¿qué hacemos cuando en el cementerio? ¿Qué señal se pone en los cementerios? Una cruz, ¿no es cierto?, en las lápidas. Pero en cambio los judíos, ellos nos ponen cruces. Los judíos ponen una piedra encima de la lápida, encima. Pero como habla de los cuerpos, no de las lápidas, los judíos en los cuerpos ponen siempre una marca. Le ponen la imagen de David o la estrella de David. Pero hay otra probabilidad, y es que la señal que les coloquen a los cadáveres sea también las siglas de sus nombres. Van a tratar de identificar a cada uno de ellos, para que los familiares, quizás si es que alguien tiene familiares, puede ir a reconocerlos. Sí, imagínense si solo en la pandemia nada más, cuántos murieron, y no, muchos de los familiares no pudieron despedirse, porque ni siquiera podían a veces reconocer a los cuerpos, porque los amontonaban y a veces los metían en un camión para irlos a quemar. Imagínense cómo va a ser esto. ¿Cómo le reconoces a tu familiar? Todo un monte donde tuvo una guerra, ir en el campo a tratar de identificar. Por eso tienen que poner una señal de alguna forma. Ahora, veamos que no solo la gente va a recoger los cadáveres y a enterrarlos, sino que los animales, las bestias del campo y las aves de los cielos van a venir de todos los rincones del mundo, convocados por Dios para la cena. Ezequiel 39:17. Miren lo que dice Ezequiel 39:17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Basán queda justo al norte de Israel. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis sangre hasta embriagaros de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Yahweh el Señor. ¿Usted se imagina? El Señor va a hacer traer todo tipo de animal de todos los lugares del mundo. Y dice la Biblia que ellos se comerán la carne y beberán su sangre,
que se saciarán de tal forma que los animales mismos dirán: ya no quiero más. Que incluso menciona Ezequiel que se embriagarán de tanta sangre. Imagínense eso. Y peor si hubo soldados ahí borrachos, más embriagados sus animales. ¿Se imagina? Va a ser realmente, como dice el Señor: yo hice un banquete, un sacrificio y un banquete para ustedes, animalitos, vengan a comer. Y se cumple lo que dice la profecía en el Salmos: Dios silbó y trajo a las aves de los cielos. O sea, Dios puede hacer que todos los animales se reúnan, porque Dios es Dios, y eso es lo que va a pasar. Imagínense eso. Ahora, veamos también qué dice el Talmud judío. Los eruditos del judaísmo que también estudiaron esta profecía dicen algunas cosas muy interesantes que me gustó y los anoté. Dice, hay una parte en el Talmud que dice: la guerra contra Israel vale como comienzo de nuestra salvación, dice una parte. Otra parte dice: y cuando Rusia abra las puertas del norte e invada las tierras de Israel, vestíos con ropa de gala, porque el Mesías está a las puertas. O sea, ellos mismos saben que cuando esto suceda, el verdadero Mesías viene pronto. Y un rabino muy conocido en Israel llamado Shlomo Goren, antes de morir dijo: considero mi deber y advertir a mi pueblo y a mis amigos de Israel que una guerra temible, la más terrible de todas las 7 guerras de Israel, se va a perpetrar sobre nuestro pueblo como consecuencia directa de los acuerdos y de la entrega de los enemigos del pueblo de Dios al monte del templo y de las zonas bíblicas más santas e importantes de Israel. Y eso fue cierto, hermano. Es cierto. Parece ser como una profecía que lanzó este rabino. ¿Por qué? Porque claramente usted se da cuenta que dice que va a venir una guerra peor de las 7 más grandes que ha tenido Israel. Va a ser la peor, y que esa guerra va a ser por consecuencia de las malas decisiones que el pueblo de Israel tomó, de los acuerdos que tuvo con los enemigos de Dios, y por haber entregado tierra santa al enemigo, a Satanás. Esa guerra es consecuencia, y esa es verdad. Todo esto se produce sin lugar a duda por consecuencia de las malas decisiones. Por eso, amada iglesia, nunca usted tenga por sí mismo de tomar decisiones. Siempre pregúntele al Señor, porque la mayoría de crisis y de problemas que puede tener el ser humano es por causa de las malas decisiones que tomamos. Siempre su vida tiene que ser: Señor, ¿estás de acuerdo? Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, ¿quieres que vaya a tal lugar? Señor, ¿deseas que trabaje en este lugar? Señor, ¿deseas que estudie en este lugar? Pregúntale al Señor, porque tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Tú y yo estamos en las manos del Señor y necesitamos ser guiados por Él para que todo nos vaya bien. Ahora vamos a retroceder a Ezequiel capítulo 30, versículo del 2 al 5. Ezequiel 30, del 2 al 5. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza. Nuevamente le vuelve a dar palabra al Señor. Y di: así ha dicho Yahweh el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Yahweh, día de nublado, día de castigo de las naciones será este. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. ¿Se dan cuenta? No solamente los que están entrando a Israel, sino los que apoyan desde afuera también van a ser destruidos. Y entre ellos está Egipto.
Ezequiel 32, 26. Va un poquito más adelante. Ezequiel 32, 26 hasta el 29. Dice: allí está Siria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos de espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos de espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. 24. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos de espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos de espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror las de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos de espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos de espadas, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descendieron o los que descendiesen al sepulcro. Amén. Se imagina todos estos países que menciona, y cada una de sus ciudades van a ser muertos a causa de la ira de Dios. Ahora, aquí nace una pregunta muy elemental, ya que hay muchos eruditos, teólogos bíblicos que se confunden mucho, y yo quiero sacar a relucir esa pregunta que también quizás usted se pudo haber hecho en algún momento. Y la pregunta es: ¿será que el Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, es la misma guerra de Gog y Magog que se menciona en Apocalipsis capítulo 20? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Y después de leerlo usted puede darme la respuesta. A ver, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dice usted? ¿Es el mismo Gog y Magog de Ezequiel? ¿Por qué? Casi, pero no. Ya, la respuesta está correcta. Es no, no es de la misma. Ya, vamos a ver las diferencias para que usted aprenda cuáles son. Miren, aquí Juan describe una invasión de Gog y Magog, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? Exacto. Cuando los 1000 años se cumplan. Usted sabe que luego del Armagedón viene el milenio. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una guerra, la 4ª guerra mundial. ¿Cuándo va a ser? Luego del milenio. No es la misma de Ezequiel 38.
¿Sí? La de Ezequiel 38 es durante la tribulación. Justo para empezar la gran tribulación, sucede esta guerra del Gog y Magog, donde Gog y Magog es Rusia. En cambio el Gog y Magog del milenio ya no es Rusia, hermanos. ¿Sí? Ya es otro mapa. ¿Por qué? Porque en el milenio ya es otra forma, ya es una tierra reformada, por decirlo así, y no sabemos qué tierras ocupen en aquel tiempo la gente, porque ya si fue destruido Rusia, otros quizás tomen esas tierras, pero pasarán 1000 años, hermanos. Por eso Juan está describiendo que hay un Gog y Magog después del milenio. Entonces veamos cuáles son esas diferencias. No solamente eso, pongamos atención a los detalles de Ezequiel 38 y 39. Dios, primero, esta es una de las primeras también diferencias. En Ezequiel 38 y 39, ¿quién provoca la guerra de Gog y Magog? Dios. ¿Se acuerda que dijimos la semana anterior y mencionó? Dios le da la orden a Rusia y a todos los países que les moveré hacia los lados del norte para que ataquen a mi pueblo. O sea, Dios los mueve. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar a su pueblo que Él está con ellos y que nunca les abandonó. Entonces es una gran oportunidad para ver el poder de Dios que todavía está con su pueblo de Israel. Entonces, ¿quién mueve la primera guerra? Dios. El anticristo no asomó, se esfumó, desapareció. Pero en cambio, en Apocalipsis 20, ¿quién es el que provoca esta guerra? Ahí es Satanás, ahí es el diablo. Mire, ya no es Dios, sino Satanás. ¿Por qué? Porque dice que sale de su prisión y provocará una guerra potente, la cual se le conoce, vuelvo y repito, como la Cuarta Guerra Mundial. ¿Sí? Otra diferencia es que después del ataque de Rusia en Ezequiel, viene la gran tribulación con las copas y las trompetas del juicio de Dios. Pero después, en cambio, de la guerra del Apocalipsis, ya no va a existir más guerras. Esa es otra diferencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa después del milenio? Y esto también ya les enseñé. ¿Qué viene después del milenio? Viene el juicio final. Entonces ya no hay guerras. Viene el fin del mundo. Y Satanás va a ser antes del juicio va a ser lanzado, ya no preso, lanzado directamente al lago de fuego. ¿Sí? Y va a ser atormentado y quemado por los siglos de los siglos, dice la palabra. Otra de las diferencias: luego del ataque de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, los muertos serán enterrados. Pero en cambio, ¿qué va a pasar con los muertos del Gog y Magog de Apocalipsis 20? Ellos van a ser sacados para ir al juicio, pues, al juicio final. Esa es otra de las diferencias. Otra diferencia: en Ezequiel 38 y 39 aparecen descritos todos los países aliados de Rusia, ¿no es cierto? ¿Aló? En el Gog y Magog de Ezequiel aparecen ahí en la lista todos los países aliados a Rusia. ¿Aló? ¿Sí? Despierten, por favor, hermanos. Ya mismo nos vamos. Pero en cambio en Apocalipsis 20 ya no hay 37 países aliados. ¿Qué dice la Biblia que acabamos de leer? Dice que va a ser todo el mundo aliado con Satanás para formar la guerra, que van a ser millones de millones de millones de gente. ¿Sí? Es la diferencia, no es la misma, si se da cuenta.
Otra diferencia. En la guerra de Ezequiel 38 y 39, del Gog y Magog de Ezequiel, Rusia es el que encabeza la guerra. Pero ¿quién encabeza en Apocalipsis 20? El diablo. ¿No es cierto? Esa es otra diferencia. Otra de las diferencias. En la guerra de Ezequiel 38 y 39, el objetivo de los enemigos de Israel al atacar, ¿cuál era? Apropiarse de las riquezas, gobernar desde el Medio Oriente, desde el centro hacia el mundo entero, y destruir por su totalidad a Israel. En cambio, en Apocalipsis 20, ¿cuál creen que es el objetivo? El objetivo es atacar el trono de Dios y atacar la nueva Jerusalén que ya descendió del cielo con la iglesia. Entonces no es el mismo Gog y Magog. Bien, ¿qué pasa con el anticristo cuando Rusia ataca a Israel? En Ezequiel 38 y 39, ¿qué le sucedió al anticristo? Eso, ya veo que ponen atención algunos, ¿ah? Claro, les dije desde el principio, desapareció, los dejó abandonados. Pero ya voy a mostrarles, hay una parte donde menciona lo que le sucede. Mientras no asoma en Ezequiel, ¿no es cierto?, en la historia, el anticristo, pero hay otros versículos que mencionan qué es lo que pasa con él. Vamos a ver Daniel capítulo 7, versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, los rusos van a matarle al anticristo. ¿Sí? Trata de huir, de escabullirse, de dejarle el problema a Israel, pero toda esa confabulación de países que va a atacar a Israel le van a encontrar y lo van a matar. ¿Se acuerda que hablamos del anticristo? Cuando estudiamos sobre el anticristo, el surgimiento de este hombre de pecado. Y la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 menciona que tiene una herida de muerte. ¿Sí? Esa herida de muerte es porque va a ser avaliado, hermano. ¿Sí? Le van a pegar un tiro. Vamos a ver qué dice Zacarías. Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandone el ganado. Ahí está. ¿Quién es el pastor inútil que abandonó el ganado? El anticristo, pues. Les dejó abandonados. Mire lo que dice Zacarías de este hombre. Ay, el pastor inútil que abandona el ganado. Y esto también puede tomarse para aquellos pastores que también dejan botada una obra, como los líderes a veces que dejan botado también el llamado, o los siervos que dejan botado el puesto. Tú metiste la mano en el arado, hermano, usted no puede retirarlo. ¿Sí? Por eso Dios al que abandona lo que inició le llama inútil. Ahí dice, miren lo que pasa con él. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. O sea, va a haber dos disparos. Uno le van a dar en el brazo y otro le van a dar en la cabeza, donde le va a afectar el ojo. Pero va a morir. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Va a quedar ciego. Es decir, vuelvo y repito, el anticristo recibe un disparo en la cabeza, lo deja ciego, un disparo en el brazo. Pero vuelvo a repetir lo que dice Apocalipsis 13:3, que dice: y encontré como una herida de muerte. Pero ¿qué más dice? Pero su herida mortal fue sanado. ¿Sí? ¿Ya se acuerdan? Ya estudiamos eso. Ahora estamos completando el rompecabezas nada más, porque esto es parte de esta guerra.
Vamos a ver Apocalipsis 13, ya vamos al versículo 14 y 15. Mire, ¿qué hace luego de que es sanado? Pero ya le voy a explicar cómo es que se sana, ¿no? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y ponga atención en esta palabrita, imagen. Imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En otra versión dice y revivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y aquí con esto termino, mis amados. ¿Qué significa imagen? No es lo que nosotros creemos que le hacen una estatua. Porque usted se acuerda cuando en Génesis Dios le hace al hombre, ¿qué dice? Eso, le haré a imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma, la imagen que hace, o esa palabrita que se menciona en Apocalipsis, es la misma palabra en hebreo y en griego que significa lo mismo, que dice una forma igual. Eso es una imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué se denota con esto? Que esta imagen que habla el Apocalipsis no es una estatua de piedra como lo conocemos, como muchos piensan, sino que el anticristo va a ser clonado. Su cuerpo, como ya no sirve, van a clonar el cuerpo del anticristo. Y luego dice, se le dará, ¿qué dice? Se le permitió infundir aliento. Volvemos a Génesis. Dios dice que Dios puso aliento en la imagen que hizo para que tome vida, ¿verdad? Entonces, para que el anticristo pueda moverse, pueda hablar, pueda hacer lo que sea, también es impuesto un aliento. Y aliento en hebreo significa espíritu. Entonces, ¿qué tipo de espíritu cree que va a entrar? Ya vimos eso, ¿no es cierto? Cuando ya estudiamos que viene este gran demonio llamado Abadón y se mete en el cuerpo. Así es lo que va a suceder. Y entonces es levantado, se acaba la guerra y entramos a la gran tribulación, que la otra semana iniciamos con la gran tribulación.